¿Invitar qué? Arriba. Arriba. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Pónganme si me escuchan, por favor. No me llamen Susana. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Déjale un poquito. Pues aquí estamos de nuevo, ¿cómo están? Ok, perfecto. Pues vamos a empezar. Y empezamos con esta parte que les dije desde el video pasado, que es, no podemos cambiar todo el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Y en medida en que nosotros cambiemos, nuestro mundo va a cambiar, ¿ok? Perfecto. Entonces, el tema es violencia pasiva. Pero antes de entrar en el tema completamente, vamos a iniciar eh, definiendo la diferencia entre violencia y agresividad. ¿Ustedes creen que sea lo mismo violencia y agresividad? A ver, coméntenme un poco sobre eso. Ok, pues no es lo mismo. Hay un filósofo escritor español que empezó con toda esta parte de que él empezó a ver que la violencia y la agresividad eran lo mismo. Pero no es lo mismo. La violencia es una cosa y la agresividad es otra. Vamos a empezar por la violencia. ¿Ok? La violencia es una conducta intencional que causa daño o puede causar daño. ¿Ok? La violencia la conocemos de diferentes formas. Por ejemplo, la violencia puede estar en medios de comunicación. La violencia puede estar normalmente está en el medio. La violencia viene de la cultura. ¿Ok? Y ya más o menos de la violencia creo que conocemos un poco más. Por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. Entonces, toda esta parte de violencia, la violencia parte de un control. La violencia siempre parte de querer controlar. ¿Ok? La violencia es esta parte de una intención de querer dañar a una persona. ¿Ok? De las diferentes, y siempre tiene que ver con poder. El poder y el control, el querer controlar a la otra persona por querer obtener el poder.
Esto también se puede dar, por ejemplo, en los grupos, entre un grupo y otro, o entre una persona y otra. Por ejemplo, también en las parejas, también se usa que es una lucha de poder. Entonces, de ahí viene esta parte de violencia. Violencia tiene que ver con la cultura y el entorno. La violencia es aprendida. Quiero que quede súper claro. La violencia es una intención. La violencia es poder, es control. Viene de algo que es siempre tener el control, ¿ok? Querer obtener el control de algo o de alguien, ¿ok? Esta es la parte de la violencia. Ahora vamos a ver la parte de la agresividad, ¿ok? La agresividad es una conducta innata. La agresividad todos la tenemos, porque la agresividad es como un impulso, ¿ok? La agresividad es algo innato, es algo que viene el estímulo y entonces tú tienes una reacción y es ante una conducta. Haces una conducta con ese estímulo que llegó. Es como cuando un bebé quiere un juguete. Entonces tú le dices, no, este juguete no lo puedes tocar o no puedes hacer esto. Entonces el niño se enoja. Entonces se enoja y el impulso es enojarse y avienta o hace berrinche o así, ¿no? Entonces esta parte de impulsiva. El niño aún no tiene esta parte de avienta, o sea, si le avienta el juguete a la mamá o hace algo de agresión, es impulsivo. Y no tiene la intención de dañarla, sino es el enojo y es lo que provoca esta parte impulsiva, ¿ok? Porque se enojó, vino el estímulo de que le dijeron que no, o que no podía hacer, y entonces él, este impulso lo saca, ¿sale? Ahora algo muy importante también, de la agresividad. La agresividad tiene que ver con la frustración de no obtener algo, ¿ok? Cuando tú no obtienes algo, entonces, ¿qué pasa? El impulso es el enojo, ¿ok? Entonces, vamos ahora a ver la diferencia entre la agresividad y la violencia. Les mencioné, la violencia tiene una intención de afectar y viene desde parte de poder y de control. Y la agresividad es algo innato. La agresividad incluso está investigada y nos ponen chuponcitos en la cabeza y entonces de la parte de la amígdala y el hipotálamo, la amígdala es la que regula en la que nosotros tenemos esa parte de emociones y sentimientos, y el hipotálamo es la parte del habla y de cómo nos comunicamos. Esas dos partes, cuando nosotros tenemos el impulso agresivo, estas dos partes se prenden y entonces ahí es como nosotros podemos, se investigó y así es como se puede, científicamente se ha comprobado que todos tenemos agresividad, ¿sale? Ahora, cuando tenemos una agresividad que no podemos controlar, cuando la agresividad ya es mucha y se empieza como a acumular y no la sabemos manejar, se desborda y entonces se convierte en violencia, ¿ok? Ya violencia es cuando ya vas y ya es con intención de agredir y de hacer cosas, porque ya esto es como desbordado, ¿ok? Entonces, no sé si queda más o menos claro la diferencia entre violencia y agresividad, ¿ok?
También la agresividad, si tú puede ser también biológicamente, se da un poco más, o se ha comprobado que puede ser también por un alto nivel de testosterona o un bajo nivel de cortisol. Entonces también esa parte se puede checar, porque si constantemente la persona es agresiva o constantemente el impulso sale y sale y sale y sale, entonces puede ser que también biológicamente se tenga algo. Entonces también podemos checar esa parte. Pero lo que sí es muy importante es que primero puntualicemos la diferencia entre una y otra, ¿sí? O sea, una es un impulso, es innato, viene ante un estímulo, ¿ok? Y la otra es una conducta que tiene una intención, ¿sale? Entonces, en la agresividad es un deseo, ¿no? El deseo, que sale el impulso y es un deseo, a lo mejor por ser esta parte de dañar, pero no lo haces, ¿sí? Y la agresividad y la violencia ya es una intención de hacer daño directamente, ¿sale? ¿Cuánto llevamos? Tiene una frase José San Martínez Pugles, que es del que estoy citando para hablar de esta diferencia. Él dice, el ser humano es agresivo por naturaleza, pero el ser pacífico o violento es por cultura. O sea, tiene que ver con toda este bombardeo que tenemos dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, cosas enseñadas por medio de la familia, por medio de los medios de comunicación, todo lo que tenga que ver con nuestro entorno, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, con las personas con las que convivimos. Esta parte es la parte de la violencia, todo esto que es de afuera, y la agresividad y este impulso es algo que ya traemos, ¿sale? Cuando la agresividad, acuérdense, cuando la agresividad ya es demasiada, se convierte en violencia, porque esta se desborda y entonces ya sale y entonces ya es con una intención de dañar, ¿ok? Y mientras la agresividad no, la agresividad es un impulso que tenemos desde que nacemos, ¿sale? Como ya les dije, como los niños, lo podemos ver como más claro. De repente cuando hacen berrinche avientan, gritan y toda esta parte, entonces, pero viene de la frustración. Nosotros, lo importante en nosotros es que nosotros podamos identificar cómo manejamos la frustración. La agresividad es algo que podemos cambiar o modificar. El cómo nosotros podemos nivelar, el cómo podemos bajar esta parte y el cómo podemos checarnos biológicamente si no es por ahí. Pero la violencia, cuando nosotros, eso es lo que podemos cambiar. La violencia de afuera y los estímulos, a lo mejor la sociedad y todo no la podemos cambiar, pero el impulso y la respuesta de nosotros a la hora de poder nosotros manejar esa parte de frustración es lo importante, es la idea. ¿Me explico? Por eso esta parte de no puedes cambiar el mundo, no puedes cambiar la violencia que hay en los medios de comunicación, la violencia que se van a encontrar nos vamos a encontrar en la escuela, en el trabajo, eso no lo podemos cambiar, pero nuestra reacción ante eso, que es la agresividad que nosotros tenemos, esa sí se puede nivelar y esa sí se puede cambiar, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado un poco claro esta parte. Esta es la primera parte y ahorita voy a parar un poco para poder responder sus preguntas, o si hay alguna pregunta, este es el momento. Voy a ver toda esta parte para que puedan ustedes mandarme y yo poder contestar en un momento, y después ya hablamos y encajonamos esta parte de la agresividad pasiva y de la violencia pasiva, ¿vale? Los espero.
Oigan, y algo que les quiero comentar también es que si no vieron desde el principio, no se preocupen, va a quedar grabado y después yo se los puedo enviar y ya, o incluso entrar a la página y ahí va a estar, ¿vale? Al final se los podemos poner y ya lo van a poder ver desde el principio, ¿va? A ver aquí. Sí, exacto. Es una reacción, sí, exacto. Ok, pues para empezar, por ejemplo, me aparece como Alcántara, violencia verbal y física, sí, es la violencia verbal, física y emocional. Esa es violencia, ¿sí? Y la agresividad es una reacción, un impulso que tenemos, ¿vale? Acuérdense, la agresividad tiene que ver con la frustración, de cómo manejamos esa frustración de no obtener lo que queremos, ¿ok? Y la violencia tiene que ver con una intención que es para dañar, ¿vale? Sí es cierto que la violencia verbal, física y emocional, sí también. O sea, también. Por eso ahorita lo que quiero es que lo principal, que es como lo que significa y desde dónde viene, es lo importante que ahorita tenemos que dar, que es la diferencia entre uno y otro y desde dónde viene. Y después vamos a ir explicando y encajonando esta parte de cómo se va dando, ¿ok? Y por ejemplo, como dice aquí Alcántara, muchas gracias, que es física emocional. Sí está bien esa definición. Por ejemplo, en la violencia hay muchísimos y yo nada más lo voy a poner como esta parte de violencia pasiva y agresividad pasiva y agresividad activa. No me voy a centrar tanto en la violencia como física y porque en cuestión de la violencia sí hay muchísimas más que las vemos. Por ejemplo, la física ya sabemos que, por ejemplo, sí, el golpe, el grito, las groserías, toda esa parte ya la tenemos como un poco más identificada. Si es eso, la identificamos, pero la parte de la agresividad y la violencia pasiva, que tiene que ver un poco más con la psicológica, esa es de la que no se habla tanto. Sobre todo de la agresividad, de cómo la manejamos. Esto se me hace súper importante, porque es algo que todos tenemos, es algo que viene desde adentro de nosotros, ¿ok? Y ya después, cuando ya se desborda, es cuando nosotros la podemos ver como violencia, como ya la manejamos, o es como una olla express que empiezas a tapar y a no existe. Si no sabemos que existe, por eso reaccionamos de esa manera, ¿sale? Ya parecemos ollita express y entonces reaccionamos con una violencia porque ya es un desbordamiento. Y sin embargo, la parte esa es la agresividad, y esa sí la podemos manejar para que el estímulo sobre la violencia, nosotros podamos controlar nuestra reacción agresiva o no agresiva que podamos tener, ¿sale?
La parte de cómo podemos manejar con los niños esta parte de la agresividad. Normalmente con los niños es ayudándoles a identificar, por ejemplo, los sentimientos principalmente, ¿vale? Con esa parte también podemos abrir como un tema nuevo para que podamos efectivamente poder puntualizar el cómo podemos manejarla. Ahorita lo que sí me interesa mucho es que sepamos identificar el cómo cada uno de nosotros manejamos esa frustración, manejamos esa agresividad, ¿vale? Aquí me dice Yolanda que se aprende a resolver conflictos con violencia y socialmente se permite. Hay que aprender a dominar. Sí, exactamente, Yolanda, muy bien dicho. O sea, el impulso es el que nosotros vamos a aprender a controlar. Es como esta parte de saber que es la frustración y cómo la manejamos es lo que tenemos que poner mucho énfasis en lo que yo puedo controlar, ¿ok? Es en esta parte del impulso, de la agresión, que es la que yo tengo dentro. Porque normalmente en lo que está afuera, el estímulo, que es la violencia, o ya lo desbordado de la parte agresiva, la violencia ya no la podemos controlar. La violencia que viene de afuera no la controlamos, porque esa ya de la sociedad, de nuestro entorno, de la familia y todo. Lo que sí es la agresividad que todos tenemos, ¿vale? Ahora, y principalmente, pues enfocarme en lo que es la agresividad pasiva, que por esa es por la que podemos, y la violencia la podemos reconocer porque es ya con una intención, o sea, una intención de querer controlar y de querer tener poder. Eso es lo que nos va a mover y es como podemos identificar la violencia, ¿sale? Ok, ahora les voy a dar unos puntos para que podamos identificar primero la agresión pasiva, para que más o menos vayamos encajonando, porque la agresión activa ya la conocemos, o sea, como los niños, si tú te hace enojar algo y entonces avientas y corres y haces, ¿no? Y corres y pegas y es muy importante. La violencia es directamente hacia algo que quieres controlar, hacia alguien que quieres controlar, o a un grupo que quieres tener el poder o estar sobre o encima de. Y la agresividad no tiene a alguien en especial, porque como es un impulso, es como el niño. O sea, él no quiere dañar a su mamá. Él simplemente está enojado y es un pulso de enojo. Avienta, grita, llora, ¿sí? Esa es la diferencia. Eso quiero que les quede como bien, bien, bien clarito, ¿vale? Ahora les voy a dar primero las características de una persona agresiva pasiva. Esta parte es muy importante para mí porque normalmente no nos la platican mucho, no nos dicen mucho, no está como muy enfatizada, ¿no? Entonces, por eso quiero como que quede como muy clarito, porque es esta parte que de repente sentimos como que me ofendió o pasó esto, o aquello, entonces como que dices sí o no, ¿no? O lo sentí, pero como que sí es o no es, ¿no? Y sí, para que ustedes puedan identificar y decir, no, sí es agresividad, sí es así, ¿no? Y si en mí la estoy viendo, es para identificar, acuérdense, hoy es únicamente para que lo puedan identificar, ¿vale? Y ya después podemos hacer la segunda parte para poder reconocerla, para poder saber cómo la manejamos. Ok, ¿sabes qué? Ya sé que soy agresiva pasiva, oye, o sabes que mi agresividad es esto, ¿no? O yo la identifico de tal manera, ¿no? Y después ya vemos qué es lo que pasa de qué manera te estás moviendo y de qué manera puedes trabajar con eso, ¿vale?
las características es la falta de la comunicación. Falta de comunicación, la manipulación, vetan necesidades y carecen de responsabilidad. Ahora vamos a puntualizarlas. Principalmente son esas 4, son las principales. Es la falta de comunicación, la manipulación, beta necesidades y carencia de responsabilidad. Ahorita les voy a dar 6 puntitos para identificarlas y les voy a dar un ejemplo, ¿vale? Pero antes de entrar a esta parte les voy a contar una cosa. En la parte de la agresividad, para que podamos identificar la agresividad y la violencia, se hizo un estudio con una rana. En 2 vasijas, en una de agua caliente y en otra de agua fría, las pusieron en una estufa. Entonces, agarran la rana y la ponen en esta parte de la vasija, y es como está caliente, la rana salta. Ese es un impulso, ¿sí? O sea, siente el agua caliente y ella salta. Y en la parte de la agresividad, cuando ya se convierte en violencia, es a la fría, le prenden y la rana, meten a la rana, obviamente siente el agua fría, la meten y entonces el agua se empieza a calentar. ¿Y qué creen? La rana se muere. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros esta parte de la agresividad no la sabemos manejar, no la sabemos controlar o parecemos ollita express, ya se convierte en violencia. Y la violencia es algo desbordante que sí nos puede llegar a matar o hacer muchísimo daño. Y no solo a la persona con la que la sacamos, sino también a nosotros mismos, ¿sale? Entonces, quiero que les quede como súper claro la importancia de la agresividad, principalmente, que es la que nosotros, depende de nosotros y es la que nosotros podemos manejar, ¿vale? Yolanda, someter al otro y enseñarle quién manda, es decir, por no hacer lo que yo quiero. Esa es lucha de poder, que normalmente es como ahí ya es una intención. O sea, cuando nosotros ya peleamos por querer hacer lo que si tú quieres hacer lo que tú quieres, está bien y lo haces. Pero si tú quieres que el otro haga lo que tú quieres, entonces ya estamos hablando de poder, ¿vale? Ahora, la primera característica es la victimización. Acuérdense, la victimización. Esta característica es el sentirse incomprendido, el decir nadie me entiende, no me respetan, nadie me atiende. Toman una actitud como yo soy el centro del universo y nadie me comprende, ¿no? En esta parte. Ya hemos hablado un poco de victimización, pero es prácticamente esta parte, ¿no? Es no me comprenden, no me atienden, nadie me escucha, ¿no? Esta parte es la parte de la victimización y esa es la primera característica de los agresivos pasivos, ¿vale? Y esto es por no saber expresar las emociones, ¿vale? O sea, como no sé expresar una emoción, o sea, yo no sé expresarle al otro que me siento mal, que no me gusta, que esta parte, entonces me victimizo. Entonces ya empiezo, ay, no, es que tú no me comprendes, tú no me atiendes, tú eres malo por esto. Sí, o sea, esta parte es la primera. La segunda es disimula enfados. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando una persona está molesta y entonces le preguntas, ¿estás enojado o estás enojada? Y entonces dicen, no estoy enojado.
pero todo su, como cuando dicen, pues díselo a tu cara, ¿no? O porque sabes que está enojado, sabes que algo le molesta y entonces niega esta parte de que está enojado, ¿vale? Y se ve que está molesto, que está incómodo, pero ellos te dicen, no, no pasa nada, o sea, no me pasa nada, ¿no? Esta es la segunda característica. La tercera es ser sarcástico. El ser sarcástico es una burla cruel, ¿vale? El que dices, ay, estás bien bonita, ay, pero ¿sabes qué? Como que ya engordaste, ¿no? ¿Sí? O sea, esta parte de ser así es también una súper... Eres bueno, pero, ay, no tan bueno como tal, porque él sí es muy bueno, ¿no? Esa parte es igual, es agresión pasiva, ¿vale? Esta falta de... ok, esa es la número 3. La número 4. En la número 4 lo que tenemos es esta parte de falta de cooperación, ¿sí? Falta de cooperación es, por ejemplo, en un grupo vamos a hacer algo y todos vamos a hacer algo, ¿no? Entonces esa persona casi no participa, pero es de las personas que está. ¿Ya viste que fulanito no hizo esto? Ay, es que ella no hace esto. O sea, ¿y por qué esto? Sí, o sea, se la pasan criticando, pero pues ellos no hacen las cosas, o sea, y no participan, ¿sale? Y no participan por el hecho de no sentirse tontos, ¿saben? Entonces, esa parte también es muy, muy importante. Esa es la cuarta. Y critican todo el tiempo a la gente que no hace, a la gente que no, ¿vale? El número 5. Finge que siempre está distraído. O sea, por ejemplo, está hablando contigo y está en el celular. Así que, ¿qué decías? O sea, es que no te escuché. O sea, ay, ¿me lo repites? Y tú así de, sacando tu emoción y diciéndole, oye, es que no escuché. Ay, ¿sí? O es la parte también de que, o sea, tienen, no sé, una cita con alguien o algo así, y dice, ay, o llega mucho tiempo después, o llega súper tarde, o, ay, es que se me olvidó, ¿no? O sea, se me olvidó, perdón, no me acordaba que me quedé de ver contigo, ¿no? A lo mejor sí llega un momento en el que está cargado como de muchas cosas una persona y sabes que puede olvidarse, pero algo muy, muy importante es que sea como seguido, ¿me entienden? Entonces ella está sacando su agresividad por ese medio. Y la sexta es la ley del hielo, ¿sale? La ley del hielo tiene que ver con, como dicen, el látigo de su desprecio y entonces no te hablo, ¿no? O no, ay, es que no te vi, ¿no? O sea, uno te marca, o no te manda mensajes, o si le hablas, pues él te ignora, o ella te ignora, ¿no? Esa parte es tal cual, como decimos, nos aplica la ley del hielo, el silencio, el no te hablo, ¿sí? Es como toda esta parte. Los agresivos pasivos normalmente acumulan sentimientos de ira y rabia por baja autoestima. O sea, toda esta ira y toda esta rabia que se acumula y se da es por baja autoestima, ¿vale? Es por no saber también manejar esta parte de la frustración. Eso que quede súper, súper, súper clarito, ¿vale? Entonces, ¿cómo ven esta parte de la agresión pasiva? Está fuerte, ¿no? A ver, vamos a ver algunas de las preguntas. No sé si hasta aquí más o menos está quedando claro. Quiero verlas, quiero saber qué piensan, ¿no? Esta parte de... no se preocupen, va a estar el video para que puedan verlo desde el principio y para que puedan hacer y por medio del WhatsApp, o las podemos meter al WhatsApp para que puedan decir también si les surge después alguna pregunta. Y lo importante es que identifiquen si alguna de estas también ustedes la tienen o la identifican en alguna otra persona para que la vean, pero principalmente es identificarla en mí y
el cómo yo puedo manejar, cómo estoy manejando la frustración, ¿sale? Y la parte de la frustración activa es esta parte de lo que se ve. O sea, por ejemplo, cuando una persona es muy agresiva, activa, ofende, dice groserías, avienta cosas y toda esta parte, ¿no? Así saca el impulso. Pero la activa es más visible completamente. O sea, la activa en adultos es igual. O sea, ante un impulso que les hace enojar, entonces gritan y por ejemplo, y pegan en cosas, o gritan, o avientan, o ¿sí? O sea, esa es la agresividad activa. Pero a mí sí se me hace como mucho más importante la pasiva, porque la pasiva es de la que casi pues no se habla, ¿no? Y no la identificamos, no lo sabíamos identificar para poderla manejar, y eso es muy importante. Llegó una pareja de esposos de muchos años, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo para que ustedes vean entre una y otra. Él llegaba y estaba enojado, o sea, le había pasado algo en su trabajo, y entonces llegaba y estaba enojado y aventaba las cosas y gritaba y decía, es que quiero comer, y o sea, así, ¿no? Esa parte es la activa, esa parte es toda esta parte de que sí se nota, ¿me explico? Esa es la parte activa, y eso es manejar la frustración, saca el impulso, pero por medio de actos, de avienta cosas, grita, toda esta parte. Pero la parte pasiva la saca así como estos puntos. La parte pasiva era que ella decía, no, pues es que yo soy súper buena onda, él llega, yo le sirvo de comer, y yo esto, yo el otro. Pero ¿qué creen? Que me empecé a dar cuenta de que sí, efectivamente, llegaba y le servía de comer, pero un día la sopa estaba quemada, los frijoles sabían agrios, ¿sí? O sea, toda esta parte esa es violencia pasiva hacia una persona. Digan, es que yo no te hice nada, o sea, ¿sí me explicó? O sea, no haces, sí haces, ¿ok? Sí se hace por parte de la agresividad pasiva, sí se hace. Es un impulso que sale, ¿no? Es un impulso que dices, no, efectivamente, no estás haciendo como el que grita y hace, ¿no? Sino que, y como estos puntos, o sea, ay, perdóname, o sea, se me olvidó, ay, es que, ¿sí? Aparentemente es como olvido, es como alguna palabrilla que te dicen eso, estás te ves guapísima, ay, pero ¿qué crees? Que ya te están empezando a salir arruguitas, ¿no? Entonces toda esa parte es esa parte de agresividad pasiva, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar, si ustedes se identifican en manejar la agresividad, manejarse como agresividad activa o como agresividad pasiva, ¿vale? Ahora vamos a hacer la parte de las preguntas. Por mi parte creo que ya terminé de esta exposición del tema. Espero que les haya gustado. Vamos a ver esta parte de los comentarios y de las preguntas, ¿vale? Yolanda, hay una adaptación al medio violento y tal vez por eso no la identifico. Sí, claro, Yolanda. O sea, la verdad es que esta parte de la violencia, como es como de demasiado, de nuestro entorno completamente, hay veces que por eso no la identificamos. Por eso para mí es muy importante la pasiva, porque muchísimas veces esta violencia es aprendida, o sea, la violencia es aprendida, o sea, la violencia ya es como tan común que no la identificas. Es como la rana, o sea, la rana al principio se mete y entonces no se va calentando, pero no percibe que se calienta, o sea, no percibe que calienta el agua, entonces se le hace como y entonces ya cuando se da cuenta, pues ya prácticamente ya está hirviendo, o sea, ya no puede hacer nada, ya se murió. ¿Sale? A ver, esta parte. A ver, ¿y cómo convivo con la gente, con alguien así, ya que estás
Mando a uno de mis hijos como si no se presenta. Ok, Alcántara. Pues con tu hijo puedes, esta parte de, para empezar es que le empiezas a platicar le puedes decir que pueda ver como el video, como invitarlo a ver este video porque él tiene que darse cuenta de que normalmente este tipo de personas siempre no están bien, no están felices, no están, y como todos lo tenemos de alguna manera, obviamente en grados, ¿no? Pero con él es empezar a hablar y a darse, por ejemplo, si él es de los que sí, o sea, ay, espérame, a ver, oye, te estoy hablando, ¿no? O sea, como empezar como a puntualizar esta parte de lo que está haciendo, ¿me entiendes? O sea, porque normalmente como es impulsividad, entonces para que él se empiece a dar cuenta de, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, esto del celular, ¿no? Que ahorita es muy común entre la sociedad adolescente el celular, ¿no? Entonces, oye, a ver, ¿puedo platicar contigo tantito? Es que siento que no me estás haciendo caso, no me estás poniendo atención, por ejemplo, ¿no? O esta parte finge que estar distraído, o sea, sí, oye, es que te lo dije 2 veces, a ver, me puedes hacer caso, como que puntualizar exactamente esta parte ya viste que estos son puntos, entonces estos puntos ir puntualizándolo hacia él, o sea, decirle pasivamente y todo, o sea, oye, es que esto no me hace sentir bien a mí, que sí, o sea, como esta parte, ¿no? ¿Qué hacer al identificar la violencia pasiva? Ok, cuando nosotros ya identificamos que tenemos esta parte de la violencia pasiva, es para empezar ver si es muy constante, como decíamos, biológicamente, si ya es muy constante, entonces biológicamente tenemos que ver si no hay algo, o sea, como le dije, los niveles de testosterona y cortisol, porque pues eso se pueden modificar, ¿no? Y es algo biológico y es como meramente de tu cuerpo y de lo que pasa con tu cuerpo. Y cuando ya lo identificas, es ir puntualizando y ver, a ver, o sea, es esta parte que yo les digo, es muy, muy, muy importante escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que nos decimos todo el tiempo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros logramos identificar ya, ¿sabes qué? Es que yo, esta parte de la frustración y esta parte de la agresividad, yo soy, por ejemplo, agresivo activo o soy agresivo pasivo. Cuando nosotros identificamos esta parte es cuando nosotros podemos empezar a puntualizar, a ver, ¿sabes qué? Lo hacemos consciente. Para empezar, al hacerlo consciente, ya va a haber un cambio, porque ya te das cuenta y ya haces las cosas como más conscientes, ¿vale? Y si es muy, 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 muy recurrente, entonces sí tenemos que como ir a terapia a manejar esta parte, ¿vale? Y si no, empezar como, ¿sabes qué? Ok, ya soy violenta pasiva. Pues a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no puedo conseguir de la situación? ¿Qué es el estímulo que me está llegando? ¿Qué es identificarle el estímulo para poder bajarlo? Existen, por ejemplo, la parte de las meditaciones, la parte del poder, siempre, siempre, siempre hay que empezar como a hablarlo, como a identificarlo y hablarlo para que nos escuchemos a nosotros mismos. El hablarlo no es tanto el que lo digas o lo platiques, sino el que puedas platicarlo para escucharte tú y irlo acomodando, ¿vale? Esas son como pequeñas cosas que puedes empezar a identificar, ¿vale? Pero si quieren podemos, para empezar, si es muy recurrente, sí, ir a terapia. Y como les digo, si es una persona muy cercana a ustedes, sí empezar como a puntualizar esta parte de oye, ¿sabes qué? Estás haciendo esto, o oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, o sea, esta parte sin ser groseros. Y si es hacia nosotros mismos,
a qué grado lo tenemos y empezar como a identificarlo para poderlo trabajar, ¿vale? Si gustan podemos hacer como otra plática para que podamos ver si ya lo identificaron, cómo podemos nosotros trabajar con esta parte, ¿vale? A ver, alguna otra. Obviamente también va a ser difícil la parte de identificar eh, el medio violento y cómo yo estoy reaccionando. Sí va a ser un poco difícil pero al final es como en mi medio, en mi familia y toda esta parte, como me salgo del entorno y digo, pues cómo nosotros nos manejamos, ¿no? Y entonces esa parte es la que podemos nosotros empezar como a... Ok, Hola Isabel, ¿cómo una persona puede manejar el ser agresivo? Ok, la parte del ser agresivo es como yo les decía, si soy yo, primero tenemos que identificar, si ahorita ya me identifiqué, entonces saber qué impulso exactamente es el que me hace sacar, qué estímulo es el que me hace sacar el impulso, ¿sale? Por ejemplo, no sé, hay muchas cosas que como que vivimos y entonces siempre llega el estímulo y entonces eso me hace enojar. O sea, por ejemplo, a mí, en lo personal, cuando yo era chiquita, mi mamá nos ponía a hacer tarea. Entonces nos ponía a hacer tarea y nosotros siempre era como grito y como mucho show ahí, y ya estoy diciendo, si no es que, ¿no? Y luego cuando yo crecí y fui mamá, cuando me sentaba a hacer tarea con mis hijos, era esta parte de, o sea, para empezar, me hacía enojar el que ellos tuvieran tarea. O sea, esa parte o sea, como que yo sentía un enojo así de, uy, es que... Entonces, cuando yo me sentaba a hacer tarea con ellos, me empezaba a enojar y gritaba y entonces de repente yo dije, wow, o sea, cuando yo empecé a ver esta parte de identificar en qué estaba yo, la parte de la agresividad, cuando yo la identifiqué para empezar fue un cambio. ¿Por qué? Porque ya de que tú te des cuenta en qué estás encuadrando, qué es el estímulo y en dónde lo estás sacando, es esa parte la que empieza a cambiar, ¿vale? Y sí, o sea, si eres una persona demasiado y que todo el tiempo estás enojado y todo y así, sí puedes, por ejemplo, tratar de escuchar música en vibraciones altas, tratar de meditar mucho, de buscar meditaciones, porque normalmente eso te causa estrés y normalmente eso es como muy, todo el tiempo te mantienes enojado, entonces es muchísimo estrés y ya pareces una ollita express, ¿no? Entonces es como tratar de que el medio como que baje toda esta parte, ¿no? Entonces eso es, ¿vale? Pero esta parte es ahorita identificar y saber cómo te estás manejando, cómo manejas esta frustración, ¿vale? Que la frustración, acuérdense que es no obtener lo que yo quiero, ¿vale? ¿Cuál otra? ¿Cómo vivir con alguien así ya que estás destinado? ¿Sale? Entonces, pues, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Y por favor, si quieren que despliegue un poco más esta parte de cómo se puede manejar, de algunos puntos y toda esta parte, si es muy recurrente y todo, sí les convendría como ir a terapia, porque es
como ya vivir como en un entorno más violento, ¿vale? Entonces esta parte sí es muy, muy importante que ya identificándola, podemos hacer cómo trabajarla. Si les interesa, pueden poner como comentarios y ya para que hagamos como una segunda parte y encajonar. Si quieren, podemos encajonar más, con muchos más ejemplos y con muchas más partes de esta agresividad, tanto pasiva como activa, y cómo podemos identificar más exactamente, porque esto es como empezar a ver, pues es que sabes que yo sí tengo eso, yo sí hago eso, o por ejemplo aquí que me dijeron, es que mi hijo, sí, claro que sí, por supuesto, o sea, porque este impulso existe en todos lados, o sea, todo el ser humano lo tiene, ¿vale? Claro que sí, las bromas, Elizabeth Miranda, hola Elizabeth. Sí, efectivamente, las bromas pesadas son violencia pasiva. Exactamente, sí, por supuesto. Incluso saben que ahorita es mucho los memes, los dichosos memes son agresivos, pasivos, cañón, o sea, cañón, que dicen, ay, es un meme, o sea, no, claro que no, o sea, está ofendiendo a los niños, está ofendiendo a la gente gordita, a la gente flaquita, o sea, una forma de ser, o sea, eso es muy, muy, muy agresivo, es violencia. No quiere decir que, si te da risa, no quiere decir que no sea violencia, ¿vale? Eso sí es violencia al 100, ¿vale? Hola Elizabeth. Claro, hacerte burla de tus efectos, por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí. Sí, es esta parte de sarcasmo, o sea, esta parte de, ay, te ves como, ¿no? O sea, es más o menos parecido a los memes, es más o menos parecido a esta parte de que sí, es violencia, por supuesto que es violencia, Elizabeth, es violencia al 100%, ¿vale? Saben que la violencia pasiva, algo que es muy, muy, muy importante, muy, muy, muy importante de la violencia pasiva, es que la violencia pasiva o la agresividad pasiva es esas pequeñas cosas que de repente dice, como cuando dices, lo dije o lo pensé, algo así más o menos, como que te van diciendo cosas, ¿sabes? Que, que no, que dices, algo está mal, algo no me hizo sentir bien, pero como no te dan, o sea, como no te insultan aparentemente, no te dicen groserías, no te golpean, no, sino que es esa parte de ti que dice, algo no me está haciendo sentir bien, ¿sí? Esa parte, con los puntos que les di más o menos, esa es agresión, ¿sale? Esa es agresión, ¿vale? A ver. Claro, Yola. La violencia es de ida y es de regreso. Sí, claro. O sea, ya cuando. Te digo, o sea, si, por ejemplo, en un matrimonio, si los dos ya no saben manejar la agresividad, obviamente se convierte en una lucha de poder muy, muy grande. Y entonces en ese momento ya es violencia de los dos, de las dos partes. Tú me violentas de una manera y yo te violenté de otra. Es como les decía de la pareja, ¿no? O sea, uno violentaba de una manera y el otro es violentar de la otra. Por ejemplo, uno puede ser pasivo y el otro activo. O los dos activos, ¿sí? O sea, esta parte es sí, por supuesto, va de ida y de vuelta, ¿vale? Pues ya. Hola David. Sí, está muy fuerte. La verdad es que por eso es tan importante este tema, ¿vale? Este tema es súper importante porque es cómo yo me estoy conduciendo ante la agresividad, el poderla identificar y cómo desde la otra persona, cómo me está llegando sin yo siquiera darme cuenta, ¿no? Porque es como les digo, es primero agresión y después se desborda y es violencia, ¿vale?
Ok, pues de mi parte es todo. Seguimos aquí. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Gracias por estar aquí. Comenten, por favor, qué les pareció. Retroalimentación, por favor, temas. Dudas, aunque no haya sido ahorita. Pónganme dudas y yo las voy a seguir contestando sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Elvasana Castelán y acuérdense, siempre hay cosas por las cuales dar gracias y sonreír, ¿sale? Estamos aquí, muchas gracias.